Bienvenidas y bienvenidos a Contraversus, este espacio que a partir de hoy buscará abordar la política en nuestro país desde muy diversos ángulos, o todos los ángulos posibles, y también romper con esquemas que nos permitan a todos y todas ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro estaremos Óscar Camacho y yo, Vianey Fernández, una servidora. Óscar, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos. Bueno, muy buen inicio a todos y para comenzar tenemos a tres personajes que están metidos hasta el tuetanito en un proceso de construcción de propuestas que hoy se están presentando y analizando en nuestro país. Es un proceso que ha sido denominado Diálogos por la Transformación. ¿Qué pasa con este proceso? ¿Cómo está? Y como esta no es una emisión electoral, pues hablaremos libre y abiertamente de todo lo que se está viviendo en todo este proceso. Yo quisiera darle la bienvenida a estos tres personajes de la vida política de este momento en nuestro país. La verdad se los agradezco muchísimo. ¿Y qué les parece si pues empezamos a ver? Vamos a conocerlos. Vamos a conocerlos. Lo primero es vamos a conocer con quién estamos platicando este día. De comunicador a político, Javier Corral Jurado es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Sin embargo, su inquietud por dar a conocer los problemas de su comunidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, comenzó a los 11 años de edad, cuando creó un periódico escolar, El Chisme. Gracias a ello, obtuvo el Premio Internacional de Periodismo, el cual recibió ni más ni menos que en la Casa Blanca y de manos del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Walter Mondale, en 1977. Su interés social no paró allí, fue reportero en radio y televisión, fundador de la revista Semanario y columnista en medios de Chihuahua y de alcance nacional como El Universal. También es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. En el ámbito político se desempeñó como diputado local y federal, senador y gobernador chihuahuense por el PAN, partido en el que militó 41 años hasta 2023, cuando consideró que la fusión entre el PAN y PRI solo contribuía a la degradación de los principios ideológicos del blanquiazul. Soy Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, y coordino el eje temático en los diálogos por la transformación de gobierno honesto y combate a la corrupción. Ella es una maestra de lenguaje, Violeta Vázquez Rojas. Cuenta con licenciatura, maestría y doctorado en lingüística, grados que obtuvo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la UNAM y en la Universidad de Nueva York, respectivamente. Se especializa en el estudio del significado de lenguas como el español y el purépecha. Actualmente es investigadora y profesora del Colegio de México. También es codirectora de la revista Cuadernos de Lingüística. Además, ha colaborado como columnista para medios como Sin Embargo y Milenio, en los que aborda temas de ideología, política y, por supuesto, lenguaje. Es fiel creyente de que todas las lenguas que se hablan en nuestro país son un tesoro que debe ser difundido en el mundo. Soy Violeta Vázquez Rojas Maldonado, soy lingüista, profesora investigadora y coordino el eje de derechos sociales en los diálogos por la transformación. Él es especialista en seguridad alimentaria, desarrollo rural y agricultura. Destaca su enfoque en equidad y cohesión territorial. Julio Verdegué Sacristán cuenta con una licenciatura en Ciencias Agrícolas, maestría en Agronomía y 2 doctorados en Ciencias Sociales. Ha coordinado decenas de proyectos de desarrollo territorial y rural en países de América, Asia, África y Europa. Sus más de 40 años de experiencia en el tema lo llevaron a desempeñarse como subdirector general y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, para América Latina, el Caribe, FAO, en 2022. Su interés social se centra en temas como economías rurales, sistemas agroalimentarios y dinámicas territoriales, entre muchos otros. Soy Julio Verdegué Sacristán, toda una vida trabajando en temas del campo y la agricultura y estoy coordinando el eje de soberanía alimentaria y desarrollo rural en los diálogos por la transformación. Muy bien, bueno pues Violeta Vázquez Rojas, Javier Corral y Julio Verdegué, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas Les agradecemos muchísimo su presencia. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Vamos a comenzar, si les parece. Primero con Violeta. Usted es experta en lingüística.
Y aprovechando este expertise, nos gustaría iniciar con usted preguntándole qué voces y palabras están hoy en la boca y en la mente de los ciudadanos como demandas políticas para quien aspira a ser la próxima presidenta de la República o quien aspire a ocupar cualquier cargo de elección popular. Bueno, creo que ahorita es un momento peculiar en el que probablemente los conceptos que más asociamos con el proceso que estamos viviendo son palabras un poco contradictorias, porque por un lado se quiere continuidad, o sea, la gente demanda la continuidad de un proyecto, y por otro lado también demandan ciertos cambios. Y entonces creo que esa paradoja, que no es nada fácil de resolver, necesita un diagnóstico muy preciso, ¿no? De dónde se pueden implementar algunos cambios sin desviar el proyecto en su sustancia, ¿no? Entonces creo que hay que tener cierta sensibilidad a esa demanda. Lo de la continuidad lo digo porque se ven las encuestas de aprobación, por ejemplo, del actual gobierno. Lo de los cambios lo digo porque pues siempre en un momento, en un proceso de cambio de gobierno, pues la gente se emociona con qué podría ser diferente. Pero creo que ese reto de conciliar esos dos conceptos contradictorios pues requiere muchísima escucha y requiere muy buen diagnóstico, y ese es parte del trabajo que nosotros hacemos. ¿Qué pesa más, la palabra transformación o la palabra cambio? ¿Dónde está la mayor demanda en este momento? Bueno, es que yo creo que el cambio es una palabra más o menos neutral respecto a qué tipo de cambio quieres, ¿no? Mientras que la transformación tiene una carga de por sí positiva. Y creo que en estos años se ha cargado todavía más de cierta valoración positiva. La gente ve la transformación como algo bueno. Y además la ve como un proceso, creo, ¿no? Entonces, o sea, vemos la transformación no como una cosa que sucede de un día a otro, sino como un proceso que es largo y que a medida que lo vamos viendo y vamos viendo cómo se implementa, pues vemos que no es nada fácil, que hay que luchar contra muchas inercias, que algunas inercias pueden más que la propia transformación, y en eso creo que también están los retos pues, de la continuación. Justicia, derechos humanos, mejores salarios, ¿están hoy en la boca de los mexicanos? ¿O ya se cumplió en este gobierno con esas aspiraciones o falta todavía mucho por recorrer? Pienso que una de las cosas que más se ha probablemente de la que más se han apropiado las personas es el concepto de derechos, que las cosas que antes se consideraban dádivas o se consideraban programas clientelares, etcétera, se han transformado en derechos. O sea, programa social como programas un derecho, sociales no como son derechos. Una dádiva electoral. Exacto, y no son dádivas y no son creación de clientela, son derechos. Y creo que ese ha sido digamos, esa idea de acceder a derechos es lo que más ha permeado las demandas sociales, ¿no? O sea, la gente ve la vivienda como un derecho, pues entonces no es una aspiración, ¿no? Ya no es vengan a diferencia. formarse al sindicato para que les demos su papelito y la puedan tener a cambio de que voten así. Exacto, eso ya no existe porque además esos derechos se han vuelto universales, ¿verdad? Entonces, eso es todo un giro en la propia conciencia política, y esto lo he dicho en otros foros y me voy a repetir, pero además tiene la consecuencia muy positiva, me parece, de que no divide a la sociedad. En la medida en que todos tenemos los mismos derechos, no encuentras estas confrontaciones que sí existen, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Como lo pudimos percibir en el reportaje de un compañero, Hernán Gómez, en el que unas personas decían, no, yo voté por Milei porque estoy en contra de los planeros, de los que reciben ayudas sociales, ¿no? Porque hay una confrontación al interior de la sociedad entre quienes reciben ayuda del gobierno y quienes creen que pagan esa ayuda del gobierno, que se les da supuestamente de manera injusta solo a unos.
el hecho de que estos apoyos sean derechos elimina esa posible confrontación, ¿no? Y eso es muy importante porque eso te permite, digamos, blindarte hacia un posible regreso de las derechas, ¿no? Y ya no es sinónimo de división, que incluso quienes en algún momento lo criticaron, hoy en día lo entienden y dicen, bueno, va a continuar, es decir, ni siquiera se atreven a estar en contra ya del programa social, porque ya no, más allá de la palabra, más allá del discurso, estamos hablando que es la apropiación ya de un derecho universal. Hablando de palabras, permíteme, Violeta, ahora ir con Javier Corral. Hablando de palabras, justo uno de los conceptos más arraigados tal vez de los últimos años es corrupción o anticorrupción. Y quiero platicar contigo porque tú has sido desde monaguillo, luego periodista, luego posteriormente político de Acción Nacional y hoy eres, hay que decirlo, uno de los expertos precisamente en la lucha anticorrupción y en transparencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con una lucha anticorrupción. Pero ahora, en este momento, ¿cómo pasar de una motivación personal, de un programa a que haya realmente instituciones reales en la lucha anticorrupción? Bueno, en primer lugar, pues me da mucho gusto volver a saludar a Oscar, Vianey, gracias. Un honor estar aquí con Violeta y con Julio. Bueno, yo no soy eso que suele llamarse un experto. Realmente quien es una experta lingüista es Violeta, ¿no? Yo tengo una carrera política en la que una de las causas que yo creo que son fundamentales es el combate a la corrupción y a la impunidad. Y yo creo en ese tema. Siendo gobernador de Chihuahua, nosotros pudimos dar una enorme batalla en los dos grandes flancos del fenómeno de la corrupción, en el fenómeno preventivo para hacer un gobierno honesto y en el fenómeno de la persecución a la corrupción política. Este es un problema que es transversal a poderes, a niveles de gobierno, un fenómeno bastante enquistado, no solo en las estructuras de gobierno, en la sociedad mexicana. Esta época nos hemos dado cuenta que no es suficiente con que el presidente de la República sea un hombre honesto. De hecho, la sola voluntad o el solo ejemplo de una conducta personal no ha servido mucho para irradiar incluso a colaboradores o a miembros del gobierno, porque es un problema que atiende a muchas causas, tiene muchos factores y es uno de los temas que tenemos que resolver. Me gusta mucho escuchar a Violeta decir que un término en el que la sociedad se ha apropiado es el de los derechos. De hecho, en la Ciudad de México se habla de la ciudad de derechos, Claro. porque se ven los servicios, las obras, porque se ven los programas como eso, como la garantía de derechos. Y creo que es un momento fundamental para empezar a ver el problema de la corrupción como un derecho humano de la sociedad a un ambiente libre de corrupción. Un derecho humano también a una buena administración pública. Porque no teniendo una buena administración pública o teniendo corrupción, termina negándose muchos de estos derechos fundamentales, la vivienda, la salud, la educación. Cuando la corrupción opera transversal en niveles de gobierno, en poderes, en la sociedad, en la economía, en el empresariado, terminan haciéndose nugatorios los derechos. Por eso los diálogos que nosotros estamos motivando con distintas asociaciones, grupos, expertos, actores que se han dedicado al combate a la corrupción, los hemos planteado desde esa perspectiva. Vamos a analizar el fenómeno desde la óptica del ciudadano. Y si colocamos al ciudadano no solo como sujeto esencial de la democracia, sino como el destinatario final de una política pública en materia anticorrupción, vamos a poder acertar todos y a distribuir las responsabilidades. Hacerlo de esa manera permitirá que el combate a la corrupción sea más eficaz. Y ahí es donde yo estoy ahora participando, buscando el diálogo plural,
Estamos buscando incluso a las voces más discrepantes. ¿Como porque- cuáles? A ver, nombres y apellidos. A las voces discrepantes que en este tema ven que falta mucho camino por recorrer, que efectivamente se han generado avances, pero es uno de los temas inacabados, Claro. que requiere de un gran acuerdo y de una gran revisión de todos los componentes. Sin duda. Incluida las instituciones que hoy mismo se dedican al combate a la corrupción, pues cómo deben ser fortalecidas, cómo deben ser revisadas, para que este problema que termina negando otros derechos o muchos derechos humanos, tenga en México menos posibilidades de darse. Es muy difícil erradicar la corrupción, es muy complicado. Vamos a Sí. seguir con Regresamos. este tema, pero ¿qué les parece si pasamos ahora al tema del campo? Con el doctor Julio Verdegué, especialista y gran conocedor de todo lo que implica la vida, la agricultura, el campo, la pesca. Yo le preguntaría, doctor, ¿bastan los programas como Sembrando Vida como para sacar a los campesinos de la pobreza en nuestro país? ¿O qué otros programas se requerirán para el futuro que complementen o que impulsen de una manera más decidida la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia económica de los campesinos, una buena educación en el campo? ¿Para dónde vamos? ¿Qué se necesita? Bueno, yo creo que lo que hemos construido en los últimos años pues es un punto de partida muy importante, ¿no es cierto? Y es parte de esta idea de continuidad y cambio. Mucho de lo que se ha logrado es fundamental. No solo los programas que se han construido, sino también mucho de lo que ya no está, ¿no es cierto? Y aquí hubo pues un giro muy fuerte en el país, pero también en lo que son las políticas para el campo, donde un montón de estructuras que capturaban con fines a veces políticos, a veces simplemente corrupción personal, etcétera. Todo eso hoy día está bastante despejado. Y entonces hoy día hay un montón de nuevas oportunidades. Desde luego, programas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y otros tienen un espacio de continuidad, pero no son suficientes. No son suficientes ni para la dimensión social del problema, que es enorme. Más de la mitad de las personas que viven en condición de extrema pobreza en este país viven en el campo. Un tercio de ellos son indígenas. Y quieren construir nuevas formas de relacionamiento, ¿no es cierto?, con el Estado, con la política, con la sociedad. Y esos programas no son suficientes. Tenemos que pensar en... Hay grandes problemas estructurales. El problema del agua, un temazo, ¿no es Claro, cierto? claro. En todos los diálogos que hemos tenido. Que En son México y en muchos el ya. mundo. Sí. Y un problema que no se va a ir, que solo se va a agravar, ¿no es cierto? Y donde tenemos un rezago, pero tremendo. O sea, ahí hay que hacer un esfuerzo verdaderamente nacional. Tenemos un problema de financiamiento, ¿no es cierto? El último censo agropecuario dice que solo 6% de los agricultores, de todos los agricultores, tienen acceso a crédito. Imagínate si hablas de los pequeños productores, de los campesinos, pues es tendiente a cero. Hay un problema de financiamiento, de crédito, de seguros, etcétera. Tenemos un problema de mercados. Claro. Los pequeños productores saben producir, ¿no es cierto?, pero están presas de una maraña de coyotes y de intermediación que no les permiten que los frutos de su esfuerzo se traduzcan en mejores condiciones de vida. Y hay un enorme... Tenemos que recuperar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Tenemos una agricultura en partes del país que está en la punta, en la vanguardia tecnológica, se puede comparar, pero tenemos otra agricultura que ha sido abandonada, ¿no es cierto?, a su Le voy a suerte. pedir que nos regale un minutito y vamos a regresar porque es un tema súper interesante y si les parece vamos a un corte en este momento y regresamos. Estamos en Contraversus, la política por atrás y por delante y en este momento, bueno, estamos analizando diálogos ¿para qué? Transformación, ¿para dónde? ¿Para dónde? Gracias por continuar con nosotros en Contraversus y estábamos hablando con el doctor Julio Verdegué precisamente sobre los retos que existen actualmente en el campo mexicano, doctor. Pues hay estos grandes problemas estructurales que vienen de muy largo y que son extraordinariamente complejos. Cambio climático, todo eso lo agrava. Y hay que abordar estos grandes problemas. Pero al mismo tiempo
pues los productores de maíz tienen su problemática, Claro. los del café, los exportadores, los pescadores, nos olvidamos muchas veces que también están los pescadores. Cada uno de estos sectores, ¿no es cierto?, tiene problemas particulares. Y entonces esa es la complejidad de armar, ¿no es cierto?, un puzzle adecuado para el campo, porque atender las demandas de distintos actores, sectores, pero también dedicar tiempo, energía, esfuerzos y concertación de voluntades, porque estos grandes problemas, el agua, el financiamiento, pues son cosas que van a requerir mucho esfuerzo y mucho acuerdo nacional para realmente salir adelante. Y a lo que decía Violeta y Javier, es verdad esta demanda de continuidad y cambio, y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en los diálogos, y es, hay una enormes ganas de la gente de ser escuchada. Claro. Pero a ver, qué bueno que toque Justo ese para tema, doctor, porque yo les quiero hacer una pregunta a los tres. En anteriores sexenios, todos los candidatos del PRI y del PAN ofrecían consultas populares, los vamos a tomar en cuenta, y al final resultaba que no pasaba nada de eso. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿los diálogos por la transformación realmente van a escuchar a la gente, van a tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos mexicanos? ¿O va a pasar lo mismo, terminando la campaña, vámonos al archivo de los olvidos? Después de los diálogos de la transformación, ¿ahora qué? Ahora, Pues en lo inmediato estamos escuchando, ¿no es cierto? Estamos escuchando de buena fe y con sinceridad. Y como dijo Javier, estamos escuchando todas las voces. Personas que adhieren, personas que contradicen, personas que están contentas, personas que están muy molestas. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de escuchar en serio. Y estamos escuchando sin en banderas serio. políticas. Nosotros hemos hablado con movimientos sociales muy radicales, hemos hablado con los grandes empresarios del campo, hemos hablado con quien quiera tener estas conversaciones. No hay una lista filtrada por alguien, ¿cierto? Okay. Estamos abiertos. Y vienen muchos, yo no sé cuántos llevamos ya, pero muchas decenas de estos diálogos en los distintos temas. Estamos escuchando de verdad, porque además ese es el mandato que nos dio la doctora Sheinbaum cuando lanzó esta idea. No vamos a ir a hablar, a decir lo que vamos a hacer, vamos a ir a escuchar. El verbo es escuchar, y a eso vamos. ¿Para qué sirve esto? ¿Para escuchar nada más y enterarnos? Eso es muy importante, pero también porque estamos tomando ideas. O sea, lo que nosotros estamos pensando hace 4 meses en temas para el campo, ya no es lo mismo que estamos pensando hoy. Entonces, pues la gente tendrá que ver, cuando ya sea el momento de ver las propuestas, si verdad escuchamos cierto, o no ¿no? escuchamos. Yo creo que sí van a ver que sí escuchamos de verdad. ¿Simulación o realidad? Bueno, es que depende cuál es la expectativa para saber que realmente alguien te escuchó. O sea, a ver, hay que ser muy realistas. Sí escuchamos a todas las personas que invitamos y justamente tratamos de tener foros y mesas de trabajo muy diversas y con intereses que uno pensaría que pueden ser intereses encontrados incluso, ¿no? O sea, también te tienes que sentar con los patrones y con los obreros, con los constructores y con los trabajadores, es decir, tiene que haber una diversidad de insumos, ¿no? Y de ahí, como dice Julio, se toman ideas y hay cosas en las que no hemos pensado y se va construyendo todo este proyecto colectivamente. Por supuesto que habrá cosas que pues no tengan cabida en un proyecto transformador, ¿no? Esa es parte de las consecuencias de escuchar voces diversas, que quizá no todas puedan tener cabida en un mismo proyecto, pero de que llegan ideas nuevas y que llegan cosas que no hemos pensado y que llegan además también maneras de ver lo que se ha logrado, que incluso desde este lado no habíamos calculado. Esas cosas suceden. Entonces yo creo que la escucha sí a mí me parece, como dice Julio, es auténtica y la encomienda es plasmarlas en un documento, ¿no? Javier, ¿se reservan el derecho de admisión para alguien que quiera participar en estos diálogos? ¿La oposición también participa? ¿Las están invitando? No, nosotros no. ¿Hay cadeneros? Bueno, no.
realmente no hemos tenido ninguna limitación para buscar dialogar con todos aquellos que están involucrados en los temas que cada quien está coordinando. Yo recuperaría el sentido con el que la doctora Claudia Sheinbaum convocó a este grupo, que es un grupo externo, propiamente a lo que es la campaña de Morena o las estructuras de Morena, que además es un grupo plural, multifacético en términos de especialidades, de expertices. El propósito fue buscar a partir del diálogo social amplio, complementar o fortalecer lo que ya en una primera instancia hizo el partido Morena. Ahí ya se elaboró un proyecto de nación, que es un documento original, base de lo que ella propondrá como candidata a la presidencia de la República cuando inicie el periodo constitucional. Este grupo lo que busca es fortalecer y complementar y enriquecer ese proyecto de nación con propuestas más programáticas, quizá incluso con algunas especificidades más técnicas. Y la verdad es que hay una apertura muy importante. A mí me parece que esa es una señal muy importante de apertura por parte de ella, de robustecer un programa de gobierno, una plataforma electoral de gobierno con voces no solo de su partido, sino de una amplia gama social. Y es un signo también de recuperación del diálogo. Una de las cosas que yo he estado viendo en estos diálogos que hemos tenido, yo creo que les ha pasado a ustedes, es que hay varios actores que no se esperaban que los buscáramos. ¿En serio nos van a tomar en cuenta? ¿En serio quieren nuestra opinión? Claro que sí. Sé que hay, como tú mismo lo has planteado, hay una duda, ¿no? México tiene una larga tradición de simulación, de simulación en muchos foros en donde se convocaba a todos, se escuchaba a algunos y no se le hacía caso a nadie. Y entonces, en realidad, lo que ahora es que se está conformando una serie de propuestas para presentárselas a la doctora y que ella también pueda resolver cuáles en el tiempo de la campaña o en el tiempo del gobierno puede asumir como un compromiso, e incluso habrá una discusión entre estos equipos que estamos coordinando los diálogos temáticos con ella, pues para hacerle ver lo que ha surgido de ese diálogo social que es amplio. Y a mí me parece que este es el signo que habría que destacar de este ejercicio. Se está restableciendo, hay que decirlo como es, un diálogo en la pluralidad, porque la pluralidad es un fruto de la democracia. ¿Y es el país? Y además, quien quiere ser una presidenta para todos los mexicanos y todas las mexicanas, pues tiene que escuchar a las voces más diversas, claro, y no solo a quienes la acompañan en el movimiento desde el punto de vista partidista. Restableciendo, Javier, o sea, actualmente no lo ves, es decir, ¿qué contraste tiene que dar? Yo creo que hay Claudia muchos Sheinbaum sectores que se sienten excluidos del diálogo y de la relación, y fruto también de la polarización política que vive el país. Estos diálogos han estado un poco metiéndose en medio de esa polarización para abrir una perspectiva de lo que muy bien planteó Violeta cuando dice, hay dos conceptos que pueden ser contradictorios, no lo son, podrían terminar siendo complementarios. Mucha gente quiere la continuidad en temas muy esenciales. A ver, ¿quién discute la política social del presidente López Obrador? ¿O quién le pone un pero al logro que significa el salario? Bueno, hay personajes como Vicente Fox que sí dicen que, pero no sirven esos programas. Sin embargo, también hay quienes quieren que se cambien también las formas de la interlocución, de la relación, de la retroalimentación. Claro. Y eso es lo que está sucediendo. Y a mí me parece que esa es la impronta que ella también dará a la nueva etapa de esto que se llama la 4T, por su propio perfil y por su propia formación, por su propia estructura, ¿no? Una académica, una investigadora, un perfil eminentemente universitario que ha hecho de la política un cauce de su vocación. Y creo que es lo que espera la sociedad, que no haya simulación otra vez, ¿no? Creo que eso es parte importante, ¿no? Que se vea al final reflejada. Ahora, pero como voces. bien lo dice Violeta, también nos hemos encontrado algunos planteamientos, al menos yo en mi, que digo, bueno, estos son planteamientos que están en el estricto interés particular. Son intereses genuinos, legítimos, pero el Estado
tiene que optar por los intereses de todos, Claro. lo que realmente beneficie a todos, sin dejar de reconocer que ese bien general puede ser la suma de intereses parciales, pero que todos esos intereses al final del día tienen que concurrir en el interés general de la población, en el bien común de la población. Sí, sin duda, ¿no? ¿Cuándo calculan ustedes terminar estos diálogos? Bueno, tenemos que tener un borrador para el 1 de febrero. Ah, bueno. Entonces, pero van a seguir los Sí, foros, claro. las mesas y todo el trabajo. El trabajo va a seguir durante toda la intercampaña, pero sí vamos a tener que empezar a presentar avances ya muy pronto. Violeta, aprovecho para preguntarte, en este contraste que hacía Javier Corral, en el actual sexenio hemos escuchado infinidad de voces, de expresiones, tanto de mujeres como de colectivos de mujeres que demandan derechos y también seguridad para las mujeres. En estos foros, dime 3 cosas principales, problemáticas, demandas que hayas escuchado y que tenga que atender la próxima presidenta de la República. Bueno, no solamente son demandas, también hay algo como el reconocimiento de algunos avances, ¿no? Entonces, no hay que olvidar, por ejemplo, esta semana vamos a tener el foro de diversidad sexual y de género, y uno de los puntos de partida es el reconocimiento de los avances que ha habido tanto en matrimonio igualitario como algo súper importante, especialmente para las mujeres, que es la interrupción legal del embarazo. Eso se ha logrado en congresos locales, pero donde la mayoría de los congresistas son de Morena. Entonces, hay que reconocer también esos logros, ¿no? Ahora, hay una demanda muy específica, me parece que cada vez se va a hacer más fuerte, pero que es una demanda que hay que evaluar muy bien, que es la de un sistema nacional de cuidados. Y eso podría ser una gran propuesta, pero, ojo, o sea, se tiene que evaluar muy bien los costos porque no es un sistema barato. Pero al mismo tiempo podría ser un sistema que se terminara pagando solo porque si, digamos, en la medida en que las mujeres entran a la actividad económica, un sistema de cuidados podría amortizarse solo. Eso es algo que tienen que evaluar los expertos, ¿no? Y eso es parte de los diálogos. Ahorita regresando al tema de la simulación, pienso yo que precisamente uno de las garantías de que no se trata de una simulación es, digamos, la cartera de expertos que se está convocando. O sea, cuando tú tienes esta gente que no solamente va a presentar propuestas, sino además a discutir su viabilidad, tanto económica como legal, te das cuenta de que la doctora Sheinbaum no está pensando en hacer propuestas de fuegos artificiales. O sea, sí quiere tener algo muy bien documentado, muy bien argumentado, para no prometer cosas que no se van a poder cumplir, ¿no? Solo quisiera hacerles una pregunta con algo de provocación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que importa más la honestidad que la capacidad. Un 90% honestidad, 10% talento. Y le ha apostado a la consulta con la gente. ¿En estos diálogos se le apuesta más a la intelectualidad que a la gente? No. O sea, en los diálogos yo me he reunido con campesinos, con pescadores, con empresarios también, grandes empresarios. O sea, no son solo los expertos técnicos, no son diálogos de tecnócratas, ¿no es cierto? Son diálogos con las personas y las organizaciones y las asociaciones que están haciendo las cosas y que están con los beneficios de las cosas que están haciendo bien y sufriendo las consecuencias de cosas que están pendientes. Entonces, son diálogos muy amplios. Además, en muchos de estos foros, nosotros no decimos, hoy está la lista de asistentes. Nosotros nos invita, no sé, la Confederación de Cooperativas Pesqueras o la Comisión Nacional del Sistema Producto Maíz. Ellos traen a quien quieran traer y vienen dirigentes del país y no tengo idea si votan por un partido o por otro partido, da lo mismo. Entonces son voces muy diversas de las personas que
que están en estos temas. No son encuentros de técnicos, de especialistas. También, claro. También, pero no solo. Ok. Tenemos que hacer otra pausa. Adelante. Permítanme un segundito y continuamos en Contraversos. Continuamos en Contraversos. Antes del corte estaban ustedes hablando precisamente de que estos diálogos por la transformación no es un diálogo entre técnicos o expertos, es un diálogo entre expertos con la población para la escucha de la población. ¿No es así, Violeta? Estoy de acuerdo, o sea, creo que, digamos, hemos estado todos de acuerdo en que son diálogos muy amplios, de todo tenor ideológico, pero hay que... Yo lo que quisiera enfatizar es, primero, una diferencia entre técnico y tecnócrata. O sea, hay una diferencia crucial. Los tecnócratas son aquellos que piensan que hay un conocimiento que solamente tiene una cierta élite, a la que nadie más tiene acceso a ese conocimiento, y ellos, por lo tanto, son quienes deberían gobernar. Bueno, esa es una visión que creo que ha cambiado muchísimo en los últimos años, y no es eso, digamos, el desprecio por los tecnócratas no es el desprecio por la técnica. También hay técnicos que están al servicio del pueblo, y yo creo que aquí se ha visto, o sea, en la Ciudad de México se ha visto cómo se ha conformado un gobierno de grandes técnicos, pero que ninguno de ellos podrías decir que es un tecnócrata. O sea, la herencia de los tecnócratas lo dejamos en esas reformas estructurales, ¿no? Y segundo, ¿quiénes son los expertos? ¿No? Como decía Julio, los pequeños productores son expertos, los constructores son expertos, los empresarios son expertos, y también los obreros, y también los líderes sindicales, y también los sindicalizados son expertos. O sea, es decir, cada quien es experto en su tema público. Y en esa medida creo que sí estamos convocando expertos, pero con esta visión de que los expertos son todos aquellos que están involucrados en la vida pública, claro. O sea, la gente. La gente, ¿no? claro. Javier, al respecto, ¿querías decir algo? Bueno, es que tú habías planteado el tema, una expresión del presidente cuando habló en términos de colaboradores y funcionarios de lealtad y capacidad. Y yo entendí que te referías a este grupo que ha conformado la doctora Claudia Sheinbaum para coordinar estos diálogos, en donde efectivamente hay expertos en sus áreas y hay técnicos con acreditada trayectoria en la ocupación de los distintos problemas. De hecho, creo que en ese grupo yo soy el único político que está participando. Sin embargo, al presidente López Obrador, varias frases que ha dicho se le han generalizado o se le han magnificado, ¿no? Abrazos, no balazos, ya se usa para todo. Cuando enfatizó el tema de la lealtad, pues fue por la etapa o por la época a la que él entró, una época y una etapa en donde vino a estrujar al régimen, vino a generar, a abrirse brecha. Jorge Cepeda Patterson ha dicho a base de machetazos y arañazos, pero abrir brecha, ¿no? En un régimen muy complicado de intereses a los que mantuvo siempre a raya. Entonces, por eso se habló del tema de la lealtad, pero no que se descalifique la capacidad. Yo sí creo que este grupo que ha convocado la doctora Claudia Sheinbaum para estos diálogos, me gusta mucho la distinción entre tecnócratas y técnicos. Yo creo que sí es un grupo que tiene conocimiento de las áreas en las que está coordinando los diálogos. Esa es una garantía también de compromiso, de que el diálogo puede conducir en una propuesta de campaña o en un compromiso de gobierno. Es un poco lo que yo quería un poco aclarar, ¿no? Tenemos ya muy poco tiempo. Les planteo que terminemos con una pregunta para cada uno y un poquito rápido, porque ya nos queda poquito tiempo. Adelante, Vianey. No, adelante. Javier, en la lucha contra la corrupción, si con todo este bagaje que tienes, con la lucha que hiciste en Chihuahua contra la corrupción, ¿se necesita un fiscal anticorrupción en México? ¿Y te gustaría ser fiscal anticorrupción? Bueno, en primer lugar, no me gustaría ser fiscal anticorrupción. Dios me libre de esa posibilidad. Yo ya fui invitado a muchas cosas antes. Incluso el presidente López Obrador a mí me invitó a varias responsabilidades. En su momento yo consideré algunas, otras de tipo descartadas.
yo no quiero encabezar ninguna área, menos de fiscal. No tengo esa expertise. Estoy colaborando en base a la experiencia de Chihuahua en construir una propuesta que le pueda servir a ella con estas dos grandes limitantes de las que habló ya Violeta, propuestas con una viabilidad en términos financieros, presupuestarios y legales y constitucionales. Hacia allá hasta ahorita va mi participación. Sí quiero que este tema de la anticorrupción sea, como lo dijo ante el propio Consejo Nacional de Morena, uno de sus compromisos. A ver, lo dijo con mucha claridad. ¿Qué es lo que viene? Viene responsabilidad, le dijo al movimiento, tenemos que actuar con mucha responsabilidad, tenemos que actuar con mucha unidad, dijo, y cero corrupción. Bueno, el cero corrupción es un gran objetivo, es una gran meta, es un gran ideal. Si logramos realmente abatir los índices de la corrupción en el país y lograr realmente un gran acuerdo para que en México sociedad y gobierno inicien una etapa de aminorar los riesgos de la corrupción y de prevenir la corrupción, estaremos dando un gran paso. Eso es en lo que creo. Y en lo demás, pues yo estaré siempre dispuesto a colaborar con ella. Yo creo mucho en ella, en su talante, y ese es hasta ahí mi compromiso. Javier, no quiero dejarte ir sin antes preguntarte, en esto de lo que viene, sí a la eliminación de los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, si no se concreta en este sexenio. Yo tengo sobre ese tema mi punto de vista. Yo no creo que el problema sean las autonomías, pero ahora todavía no se trata de hablar de las propuestas específicas, porque estamos en un proceso de diálogo. Yo me he reunido con varios de los grupos que están preocupados por las autonomías, porque ahí también hay que hacer una revisión real de qué ha pasado con los mandatos que estos órganos constitucionales tienen, cómo han operado, cómo han funcionado. Pero ni quisiera ahora adelantar lo que es mi punto de vista, porque entonces sería trastocar un poco la dinámica que ella misma nos ha propuesto. Primero dialogar con ella, cuál es lo que hemos recibido, percibido de todas estas asociaciones y grupos. Doctor, veíamos ya la crisis del agua en Monterrey, en el norte del país. Veíamos en estos últimos meses, ¿no?, la baja al suministro en el Valle de México, y la verdad es que vamos a enfrentar, o el próximo sexenio habrá un gran problema de crisis hídrica. ¿Qué hacer? ¿Qué se ha dicho en estos diálogos por la transformación ante esta gran crisis de agua? Primero hay una gran conciencia de que estamos con el agua hasta aquí. O hasta... ¿no? La verdad es que yo creo que hasta en los tobillos. En una sequía. Sí. O sea, hay una gran conciencia, ¿no es cierto? Y yo creo que esta amenaza que todas las personas sienten, desde luego los y las agricultoras, abre una posibilidad importante, es decir, mira, tenemos que llegar a ciertos acuerdos nacionales para generar las reglas de cómo vamos a vivir en la era del cambio climático con mucha menos agua. Y cómo vamos a usar este recurso del cual dependemos todos. Sí. Tenemos reglas que vienen, pues algunas de ellas de don Lázaro Cárdenas, el general, otras de las reformas neoliberales, ¿no es cierto? Y ya no. Entonces, hay una gran necesidad de construir un acuerdo, decir, bueno, ¿y entonces cómo? ¿Cómo le podemos hacer para que haya agua para las personas en sus casas, para las industrias, para la minería, pero también para la agricultura? ¿Está de acuerdo que este acuerdo, vamos a decirles, tiene que pasar por un diálogo con los que han recibido muchísimas concesiones del agua a costa de otros ciudadanos que no tienen acceso al agua, ¿no? Mira, absolutamente. O sea, yo creo que parte de cualquier acuerdo tiene que ser decir, hay que terminar con una situación en la cual hay una violación sistemática de las reglas, de las leyes, de las concesiones, de los reglamentos. O ponemos orden en esto, o entonces esto es el Far West y sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Entonces hay que construir cuál es este nuevo conjunto de reglas en las que nos podemos poner de acuerdo con la rectoría del Estado, ¿no es cierto? Porque aquí es el único árbitro posible del uso de este recurso, del acceso y el uso de este recurso, pero además, una vez que definamos reglas,
Tenemos que recuperar la capacidad del Estado para que esas reglas se cumplan y se cumplan bien. Porque si no, la verdad es que soluciones técnicas hay muchísimas para pequeños productores, para grandes productores, para las ciudades. No nos falta solución técnica, pero tenemos que decir, a ver, espérate, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? No hay nadie en este país que no tenga un interés en el tema del agua. Es muy, muy complejo, pero yo creo que se requiere, ese es un tema. Y además, me parece a mí que la doctora Sheinbaum, que ya lo había sufrido como jefa de gobierno, en su recorrido del país, mira, por lo menos la mitad de las consultas que a mí me ha hecho tienen que ver con el agua. Claro, sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con Y fue la primera vez que se vio que a través de un diálogo, ¿no? Concesionarios de grandes pozos de la capital del país, bueno, decidieron dar cierta cantidad de litros para poder enfrentar el estiaje. ¿A eso se va? ¿A un diálogo o sí se podría atisbar cambios de leyes si es necesario? Bueno, seguramente habrá que hacer algunos cambios legales, ¿no es cierto? Habrá que ver, pero no es decir, muchos de estos son diálogos intersectoriales. El 76% del agua la usa la agricultura. No hay forma de resolver el problema del agua en la ciudad si no logramos, ¿no es cierto?, que esa agua en la agricultura, 76% de la oferta o del uso está ahí. Y bueno, tenemos que aumentar enormemente la eficiencia. Los agricultores probablemente no tienen los recursos para hacer eso. Las ciudades van a tener que colaborar si queremos que los agricultores liberen agua para otros usos. Entonces, son acuerdos de mucha complejidad, pero pasan por ponernos de acuerdo qué diablos vamos a hacer para enfrentar lo que es una crisis estructural que no va a pasar, no es pasajera. Sin duda. Y, doctora, cerramos con usted. Yo le quiero hacer una pregunta, le decía hace un rato. Leí que decía que el presidente López Obrador ha optado más por la palabra confrontación para empujar sus proyectos que por la palabra diálogo. Para el siguiente sexenio, ¿deberemos invertir la fórmula? ¿Más diálogo que confrontación? Pues son diferentes etapas de un proyecto. Yo creo que en el momento en el que se empezó a implementar la transformación, era necesario dejar muy claros los límites de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, por qué no somos iguales y todas estas cosas, como lo que decía Javier, estos dichos del presidente que tienen un fundamento ideológico, pues, y sintetizan un cierto credo. Y creo que en este sexenio era muy necesario tener esta polarización de la que también habló Javier, ¿no? Y yo la veo con un sentido hasta positivo, ¿no? Porque te permite identificar las posturas de las que te quieres diferenciar y con las que te quieres identificar. Creo que esa etapa ya cumplió, digamos, ya incluso se generó cierta hegemonía, ¿no? Ya tiene una cierta aceptación. Y ahora, pues lo que hay que hacer, me parece en la siguiente etapa, ya quizá esto no sea tan necesario, ¿no? Ya lo más necesario va a ser, bueno, volver a tener nexos con las personas que, como decía hace rato Javier, se sintieron excluidas en algún momento de este proyecto y que no necesariamente lo están y no están ideológicamente tan aparte, ¿no? Creo que esa es más o menos la tónica, es decir, es la continuación de un mismo proyecto, pero en diferentes etapas. Doctor, es decir, rápidamente, no solamente es el cambio de las formas, sino, digamos, como comenzar a pasar de un obradorato a un claudiorato, si es posible. Yo creo que va a haber humanismo mexicano para largo, ¿no? Pero sí va a haber diferentes estilos de gobernar y lo vamos a estar viendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, doctora Violeta, Julio, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. No, pues a quien le damos las gracias es a todos los que nos están sintonizando y viendo, y ya sabe que lo esperamos aquí la próxima semana en Contraversus, la política por atrás y por delante.